Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Virgo, cariño. El número 1 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, la numerología también y por qué no también de la Biblia. El mensaje del oráculo es primeros pasos, mi querido Virgo. Mira, si te das cuenta, aquí hay un personaje como si fuera una gimnasta olímpica, ¿no? Y esta gimnasta olímpica da a entender como que está sobre una base en la cual tiene que mantener lo que es el equilibrio, mi querido Virgo. Vale. Siento, mi querido Virgo, que muchos de ustedes, posiblemente tu temor es que las cosas no salgan como tú tienes pensado, Virgo. Pero corazón, si tú no das los primeros pasos, ¿cómo vas a saber si esto funciona o no funciona? Este mensaje llévalo de una forma general. Puede ser en el amor, puede ser lo que es en el trabajo, puede ser de repente en un proyecto, algo que tú tienes en mente, pero que no te arriesgas a dar lo que es el paso, mi querido Virgo, corazón. Te recomiendo, mi querido Virgo, que esta semana o a partir que tú mires esta lectura es propicio para que tú empieces a emprender tu sueño, Virgo. Tu sueño, mi querido Virgo. Vamos a ver. Signos, cariño. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, mi querido Virgo. Me sale Sagitario o Acuario, Piscis o Acuario, Libra, cierras con un Capricornio. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, Virgo, vamos a ver qué me quieren decir. La letra Z, la letra U, la letra G y cierras con la letra F, cariño. El tarot del año, corazón. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Tenemos lo que es la carta de la torre, cariño. Siento, mi querido Virgo, que muchos de ustedes parece como que tienes miedo que las cosas no van a funcionar. O hay una persona que a lo mejor, corazón, te hace dudar, Virgo. Recuerda que tú eres Virgo, eres el sacerdote, la sacerdotisa. Eres una persona muy inteligente, cariño. Recuérdalo. Porque me sale lo que es la carta de la torre. Parece como que me dice Richard, he dicho que no puedo y no puedo. O de repente una persona te dice, tú no puedes hacer esto. Que nada ni nadie prácticamente detenga, corazón, tu proyecto, tus sueños, tu energía. Tenemos lo que es la carta también del 3 de copas, cariño. Vale. Para algunos de ustedes, mi querido Virgo, puede ser que a lo mejor de repente te estás centrando más en no complicarte la vida, como que me dice Richard, ¿para qué me voy a complicar la vida con este proyecto si así como estoy bien, Virgo? Es como que dices, mejor me quedo en mi zona de confort, cariño, porque esta carta es una carta de placeres, es una carta de diversión, es una carta también de triángulos amorosos. Si a lo mejor en tu caso me dice Richard, no doy el paso de separarme de esta persona, quizás de repente, cariño, porque no quieres salir tú de tu zona de confort o porque no te sientes preparado o preparada para dar ese paso, Virgo. Y el otro mensaje, Virgo, si tú quieres llegar lejos en tu vida, céntrate. Yo no digo que tú no seas una persona centrada, una persona perfeccionista, yo no digo esto, pero hay algo que está pasando que te está desviando de tu camino, Virgo. O alguien te está desviando de tu camino, mi querido Virgo.
A lo mejor la Lupe te dice, ay, ¿para qué vas a estudiar? Vámonos de antro, como dice mi linda gente de México, cariño. Entonces, tienes que centrarte, porque aquí veo, corazón, que las cosas es como que no te lo tomas en serio o simplemente no quieres salir de tu zona de confort. A ver. La carta también de la fuerza y al costado la carta del paje de bastos, cariño. ¿Sabes qué siento, Virgo? Siento que para algunos de ustedes es como que la decisión o la palabra de una persona en concreto tiene mucha fuerza, tiene mucho poder en tu vida. Parece, no digo que sea así, parece, Virgo, que alguien te domina. Siento esto. Parece como que alguien te hace perder tu valor. No digo para todos, porque ya lo veo ya que van a empezar a atacar ya. Los Virgos nunca somos así. Tú no sabes la historia de los demás. Cada persona es un mundo, guapa, guapo. Es que de verdad. ¿Por qué te digo esto? Porque la carta de la fuerza, cariño, prácticamente mira lo que es al suelo. Fíjate. Y aquí hay un personaje que mira fijamente. Es como que tuvieras miedo a algo, Virgo. A lo mejor me dice Richard, yo si doy ese paso, esta persona me ha amenazado. Si yo doy este paso voy a perder, yo que sé, el finiquito, mi liquidación del dinero, o voy a perder casa, voy a perder muchas cosas. Y el otro mensaje, mi querido Virgo, si tú de repente estás en un enfrentamiento con alguien por algo económico o por algo relacionado con terrenos, propiedades, mi querido Virgo, parece como que dice Richard, mejor tiro la toalla. No, Virgo. No, corazón, no hagas esto. No sé por qué siento que alguien te controla, Virgo. No sé por qué siento que alguien quiere controlarte, Virgo. Alguien quiere controlarte. Porque esta cara, cariño, no me gusta. No me gusta, se parece a tu ex, ¿vale? Pero no me gusta, cariño, esta cara. No. Hay una persona que te observa. Hay una persona que está viendo tus movimientos, tus pasos. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que comentas? ¿Qué es lo que dices? ¿Qué comes o no comes, Virgo? Alguien te está espiando, corazón. Alguien te está espiando. Vamos acá más cartas, cariño. La carta del 3 de Pentáculos al costado de la carta de la sacerdotisa. Escucha, Virgo, reacciona, cariño. Deja de estar mirando a Pepe Lucho y a la Lupe. Reacciona. Siento, mi querido Virgo, que ya existen personas en tu entorno que están intentando abrirte los ojos, cariño. Siento que alguien te dice, Virgo, ¿tú sinceramente piensas que esta persona es sincero o es sincera? ¿No será que te está mintiendo? ¿No será que a lo mejor te va a llevar lo que es a un problema? Hay personas de tu entorno que ya te están advirtiendo de la energía de esa persona negativa que simplemente quiere verte, cariño, en los suelos. Pero aquí sales tú. La sacerdotisa, el sacerdote, mi querido Virgo, haz caso de esa persona que tienes cerca. La carta de la reina de bastos. Y al costado, la carta del hilo de la vida, Virgo. No sé por qué siento, mi querido Virgo, que es como que tú tienes mucho que hacer o mucho que dar en esta situación. Siento, mi querido Virgo, que tú puedes llegar lejos o simplemente puedes recuperar aquello que tú has perdido, especialmente para el grupo de personas que en estos momentos hay contacto cero, porque aquí sale lo que es el hilo de la vida, cariño, pero esta persona todavía te admira, Virgo. Pero hay alguien que posiblemente es como si hubiera lo que es el ángel del bien y el ángel del mal. El ángel del bien te dice, tú puedes recuperar esa persona, todavía te ama, ten paciencia, actúa con inteligencia. Y el otro ángel te dice, mándale a rodar, búscate otro que sea más grande, venoso. No, ese hombre no es para ti.
mi querido Virgo, que vaya al gimnasio, por eso digo que sea venoso, cariño. Es como que en estos momentos tú estuvieras en una encrucijada. Y si esto no está relacionado a lo que es en el amor, a lo mejor tú tienes un plan de vida, un proyecto, un negocio. Hay un grupo de personas que te dice, tú vas a poder, Virgo, arriésgate. Yo siento que va a venir buena vibra. Pero hay otra persona que te dice, Virgo, hay que ser realista. No es buen tiempo para hacer ese cambio. Quédate como estás. Y si pierdes dinero, Virgo, corazón, el mundo está hecho de riesgos, mi querido Virgo. El que no arriesga, no gana, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Entonces, ponte las pilas, corazón. Ponte las pilas, ¿vale? Siento que tienes que actuar de una forma inteligente y al final saca tu propia conclusión, Virgo. Vamos a ver, corazón, respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Virgo. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me dicen? Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la rueda es un sí, Capricornio. Cariño. Opción 2. La carta del emperador es un sí, Tauro. Vamos a ver qué me quieren decir tus ángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Vamos a ver. Dice, 5 de tierra, inquietudes relativas al dinero, tener la sabiduría de aceptar la ayuda de otros, aceptar las incertidumbres del trabajo autónomo. Ay, por Dios, cariño, te estás metiendo en una camisa de 12 varas, mi querido Virgo, porque Richard. Bueno, Virgo, mira, no vamos a sacar la parte negativa de esto, ¿vale? Yo soy autónomo. Richard, ¿qué es autónomo? Para aquellos que no saben qué es autónomo aquí en España, cuando tú trabajas por tu propia cuenta, ¿vale? Trabajas de una forma independiente, es esto. Eso es autónomo. Tú generas tus ingresos, tú pagas tus impuestos, etcétera, etcétera. Vale. Pero eso también implica lo que es una responsabilidad. Porque al fin y al cabo tienes que pagar impuestos. Trabajes o no trabajes, te enfermes o no te enfermes, tienes que pagar. Esas son las leyes, esas son las normas. Entonces, siento, mi querido Virgo, que muchos de ustedes posiblemente me dice Richard, y aunque no estés trabajando como autónomo para una empresa, vamos a suponer, tú dices Richard, siempre soy yo quien responde para que las cosas vayan bien en este negocio, en esta empresa. Siempre me echan toda la responsabilidad a mí. No tengo tiempo ni para respirar. No hay personas que prácticamente puedan desempeñar lo que yo sé hacer. Estoy cansado, etcétera, etcétera. Virgo. El que no llora, no mama, mi querido Virgo. Si es tu situación, entonces, si tú de repente tienes que sacrificar mucho tiempo de tu vida, pide recompensa, Virgo. Pide recompensa, que te aumenten el sueldo o que te den más días de vacaciones, ya está. Al fin y al cabo, si te dan tantas responsabilidades, es porque tú te desempeñas bien y porque te tienen confianza, Virgo. Si es tu caso. El otro mensaje también, Virgo. Todo inicio en un proyecto es difícil, ¿vale? Las cosas, no es que tú digas, Richard, yo tengo este plan, la primera semana voy a hacer esta venta y tengo que estar ganando 5 veces más. No, no funciona así, mi querido Virgo. Muchas veces nos llevamos lo que es una decepción, pero el que la sigue, la consigue, Virgo. Te recomiendo, mi querido Virgo, que mantengas la calma, que te centres en tu proyecto, que tengas paciencia, que luego las cosas van a llegar. Porque me están hablando de esto. Y aparte, la carta del 5 de tierra nos hablan también lo que es un crecimiento en la parte económica.
Muy pronto va a haber recompensa en la parte económica. Entonces, Virgo, mantén la calma. Muchos de ustedes creo que el dolor de cabeza, para la mayoría, es la parte económica, mi querido Virgo. Muy bien. Vamos a ver, corazón, qué me quieren decir el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Virgo. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 4 de copas. Y al costado, la carta del 4 de bastos, cariño. El número 4 parece que tiene un mensaje muy especial para ustedes, ¿no? Virgo. ¿Qué está pasando en tu vida, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Que siento como que tienes el autoestima por los suelos. Parece como que nada te recompensa. Parece como que nada te activa. Estás un poco desanimado, estás de mal humor, estás estresado, Virgo. No puedes dormir, te levantas mucho en la madrugada. Y parece como que esto te está afectando lo que es a tu vida de una forma general. No te tomes las cosas tan a pecho, Virgo. No sé qué es lo que está pasando, puede ser lo que es amor, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Puede ser dinero, puede ser salud, puede ser problemas de familia, pero siento que este problema lo estás llevando a tu vida, como se dice, las 24 horas al día. Trata de desconectar, Virgo. Trata de darte un tiempo para ti. Ya no estés pensando en ese problema. Lo que tenga que pasar, pasará. Busca soluciones y si no, a otra cosa mariposa. Y si no, mantente calmado. Porque si tú de repente me dices, Richard, yo estoy así porque estoy preocupado por mis hijos, por mi familia. Pero si tú te enfermas, Virgo, tú que eres un pilar muy importante para los tuyos, prácticamente ellos también van a caer. Entonces, si tú quieres ayudar, tienes que mantenerte tranquilo y tranquila. Sé que es difícil. Sé que a lo mejor de repente me dice Richard, como tú no estás en mi pellejo, cucaracha, pues me lo dices esto. Yo te entiendo, Virgo. Pero si tú caes, el resto también va a caer. Porque estas dos cartas, cariño, es una carta de estrés. Mira, vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta de la templanza, Virgo. Corazón. Es como que me dice Richard, si la sombra o Mercurio está en estos momentos en mi vida, pues me está dando, como se dice, yo qué sé, cariño, ¿cómo te puedo decir? A ver, ay, de verdad, yo no sé. Te está dando en la parte negativa. Hay una frase que no puedo decir en YouTube, Virgo. ¿Por qué? Porque siento, mi querido Virgo, que estás muy desanimado, muy desanimada, mira. En algún momento inclusive dices, todos me dan la espalda, Dios se ha olvidado de mí, los ángeles se han olvidado de mí. ¿Por qué las cosas me salen mal? ¿Por qué no soy feliz con esa persona? ¿Por qué tengo que pasar por esta situación, Richard? Cariño, tienes que cambiar el chip. Si tú no cambias el chip, vas a seguir atrayendo la parte negativa. Piensa en positivo. La carta del 3 de bastos, cariño, está relacionado con la familia, con la pareja y con los hijos. Especialmente también con los hijos, ¿vale? Parece como que hay una distancia muy grande entre ustedes. Parece como que me dice Richard, cada vez que yo intento acercarme, cada vez que yo intento entenderlos, pues nos alejamos más. No nos comprendemos, somos como el agua y el aceite. Esto pasa, Virgo, hasta en las mejores familias. Mira, el ángel está lo que es en el medio. Aquí está papá o mamá o los hijos. Fíjate muy bien. No terminas de entender a una persona su carácter, su forma de ser. Vamos acá más cartas. Tenemos lo que es la carta del caballero de copas, cariño. Y al costado, la carta del 2 de espadas. Siento, mi querido Virgo, que me dice Richard, sinceramente yo ya no puedo más. Ya no sé qué hacer, Richard. A veces quiero apostar por empezar algo nuevo,
quiero olvidarme de ellos, quiero olvidarme de la familia, quiero olvidarme de todos. Se te pasa por la cabeza esto, Virgo. Es como que tú me dices, Richard, no, ya no puedo con ellos, ya no puedo con esta situación, quiero hacer un cambio de vida. Tómate las cosas con calma. Tómate las cosas con calma, Virgo. Porque si tú tomas una decisión con la cabeza caliente, no vaya a ser que luego te arrepientas. Nunca tomen una decisión con la cabeza caliente. Nunca digan algo negativo a la persona de su interés con la cabeza caliente. ¿Cómo así, Richard, con la cabeza caliente? Cuando estás enojado, cuando estás enfadado. Es mejor que las cosas se enfrían y así pues tú tienes más claridad en tu mente, mi querido Virgo. Sé que estás molesto, sé que estás molesta y de repente estás en toda tu razón, pero no puedes tomar una decisión precipitada. Vamos a ver. ¿Qué más me dice? Y tenemos lo que es la carta del 2 de oros. Al costado, la carta del 10 de oros. Vale. Es como que tú me vuelves a decir otra vez, Richard, siempre se meten en problemas. Siempre tengo que ser yo quien les esté rescatando. No valoran el esfuerzo, no valoran mi sacrificio. Es como que estuvieras lidiando con una persona, cariño, que tú trabajas, y la otra persona se mete en problemas. Puede ser pareja, puede ser familia, puede ser tus hijos. Y es como que me dice Richard, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es que ya no puedo más. Yo también me canso, yo también estoy mal. ¿Por qué me tienen que hacer esto? Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Muy bien, Virgo. Voy a sacar una carta consejo, porque en estos momentos tu energía está muy tensa, Virgo. Vamos a ver. Una carta consejo con el tarot urbano. Una carta consejo con el tarot urbano, Virgo. Una carta consejo con el tarot urbano, mi querido Virgo. La carta del 3 de copas. Dice, abundancia, cariño. Si te das cuenta, aquí hay 2 copas, es como que estuvieran brindando, celebrando algo, y está representado con una reunión o una fiesta. Virgo. Tú eres una persona muy inteligente, Virgo. Eso es algo que te caracteriza. Te recomiendo, mi querido Virgo, que trates de organizar una reunión con ellos y plantea lo que te está incomodando en estos momentos. Pero no vayas en son de ataque. Tienes que ir de una forma pacífica, trata de buscar sus puntos débiles, por decir así, o de repente, Virgo, yo que sé, prepárale la comida que le gusta y en ese momento habla con ellos, Virgo. Sé que a lo mejor de repente me dirás, Richard, pero ¿cómo crees que yo le voy a preparar su comida que le gusta encima que me está amargando la vida? Tienes que actuar de una forma pacífica, Virgo. De esta manera esta persona puede entender, ellos pueden entender. Si tú me dices, Richard, sinceramente yo no lo voy a hacer, pues entonces vas a tener que dar el primer paso de terminar ya con esta historia. Porque si tú no tienes una conversación a corazón abierto, cariño, con ellos, pues simplemente tu vida va a continuar así. No creo que sean tan ignorantes de cerrarse en algo, no. Me dan a entender con esta carta como que ellos van a estar dispuestos a hacer un cambio, pero es cierto que ahora ustedes están muy tensos. Por eso que te digo, tienes que hacer algo para que las cosas se enfríen. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Esta carta, mi querido Virgo. Porque ¿sabe qué va a pasar, Virgo? Tú estiras la cuerda, esa cuerda, cariño, al final se rompe y terminas dañado tú y dañado ellos. Y luego, corazón, para unir esa cuerda, pues simplemente va a quedar una marca, un mal recuerdo. Y se debilita también, Virgo. Vamos a continuar, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a ver. Quiero preguntar, Virgo, las características y si me da información también.
Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Tenemos lo que es la carta del 8 de oros. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Hay un personaje Virgo de piel blanca, cabello negro, largo, puede ser hombre, puede ser mujer, que está dentro de tu trabajo para alguno de ustedes o de tu proyecto, que posiblemente te tiene que dar lo que es una respuesta o esta persona se pone en contacto contigo dentro de 8 o 28 días, ¿vale? Esta persona también puede ser que tú me dices, Richard, puede ser una persona con la cual yo coincido en un centro comercial, yo que sé, cariño, en el mercado, mi querido Virgo, porque está rodeado de cosas de primera necesidad, que puede ser trabajo como también puede ser un mercado. Tenemos lo que es la carta del 8 de espadas, Virgo. Existe una persona que no es mayor de 40 años, de 40 para abajo, piel blanca, cabello castaño, cabello negro o cabello rojo. Esta persona, mi querido Virgo, es como que quiere decirte algo porque parece que la conciencia le remuerde, Virgo. Hay algo que no está bien esta persona. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Algunos de ustedes, me atrevería a decir que inclusive tú lo tienes cerca, lo tienes en casa. Algunos de ustedes, ¿vale? Parece como que fuera un familiar. Pero es como que hay muchos cuervos que le atan el rostro, la mano. Es como que hay muchas personas o hay una persona con mucho poder que le dice, ni se te ocurra contarle esto a Virgo. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Copas. Para muchos de ustedes también, mi querido Virgo, posiblemente vas a recibir lo que es una noticia o de repente, corazón, hay una persona que te va a hablar de sus sentimientos, solteros y solteras, Virgo. Esta persona puede ser Cáncer, Escorpio, Piscis, pero también puede ser algún Sagitario. No supera los 30 años, no, solteros y solteras, si están por aquí presentes, el colágeno te persigue. Una persona que se viste de una forma sport, muy juvenil. Tiene tatuajes, algunos de ellos, cabello corto, negro, castaño, cejas pobladas, piel blanca, tiene un poquito de barbita o perilla, una persona muy detallista, le gusta utilizar lo que es gorra o sombrero, a lo mejor de repente por el frío, un chullo, cariño, un chullo peruano. Vamos a seguir, mi querido Virgo. Te enseño la carta, corazón. Vale. Dice, 5 de espadas, mi querido Virgo. Hay un personaje, Virgo, que es de piel blanca, cabello largo, rubio, natural o pintado, puede ser hombre, puede ser mujer, también da igual. Pero ustedes es como que estuvieran en un lugar donde ahora el clima es fresco, está haciendo frío, sinceramente. Le gusta vestirse de una forma clásica. Parece como que tú hubieras coincidido con esta persona. O de repente te has enterado algo de esta persona y en estos momentos tú te estás comiendo la cabeza. Siento, mi querido Virgo, que este encuentro también te afecta o te impacta a ti como también a ellos, Virgo. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. La carta del 6 de espadas. Existe un personaje al margen del signo, puede ser cualquier otro signo, piel blanca, cabello negro. O de repente, cariño, últimamente lo notas como un poco que está pálido, pálida. Quizá de repente porque está en una transición, está en un cambio. Mucho de ello, mi querido Virgo, puede ser que van a hacer un viaje interoceánico. ¿Cómo así, Richard? De continentes. Parece como que muchos de ustedes van a tener lo que es una visita de una persona que a lo mejor está en otro país o en otro continente. O simplemente esta persona quiere hacer lo que es un cambio radical en su vida. Porque esta persona, mi querido Virgo, si te das cuenta, aquí está con todas sus maletas. Pero está triste.
sea hombre o sea mujer, parece que esta persona no quería hacer ese cambio tan pronto y es como que circunstancias de la vida pues lo obligan a que vosotros se encuentren. No digo que sea tu pareja, puede ser tu ex, puede ser tu pareja que a lo mejor dice, Richard, mi pareja me dice que se regresa ya al país, cariño. Pero esta persona piensa que cuando uno hace un cambio, Virgo, duele, ¿vale? Porque quieras o no, dejas muchas cosas en ese lugar y luego adaptarse otra vez cuesta, ¿vale? Bendiciones, mi querido Virgo. Te envío lo que es un fuerte abrazo, Virgo. Habla con esa persona. Tienes que también hacer caso de tu intuición, porque ya existe alguien que te está advirtiendo de las cosas. No todo el mundo te quiere, Virgo, solamente yo, corazón. Pero tú eres inteligente, puedes reconocer entre el bien y el mal. Hasta la vista, corazón.